La virtud y el defecto no son categorías regionales. Buenos y malos hay en todas partes. A veces le damos mucha importancia al azar necesario y fortuito de haber nacido en alguna parte. ¿Ponemos demasiado énfasis en ser Cambas, Collas o Chapaco, Sergio? Yo creo que el mero hecho de haber nacido en cualquier lugar del planeta es un accidente o un incidente cualquiera. O sea, hay buenos y malos en todos los rincones del mundo, ¿no es cierto? Y por lo tanto coincido con tus palabras en el sentido de que no es una virtud ni un defecto haber nacido en ningún lugar. Yo siempre recuerdo una frase de Ernesto Sábato. Él dice: cuando alguien invoca al hombre con H mayúscula, hay que ponerse a temblar. Quiere decir que los hombres con H minúscula seremos confinados en los campos de concentración. Tal vez en democracia la única C mayúscula sea la del ciudadano. El Camba, el Colla, el Chapaco deberían ser C minúsculas. Yo creo de que la ciudadanía ha sido un proceso histórico, ¿no?, que se consolida particularmente por la vía de la Revolución Burguesa Francesa, ¿no?, donde el mero sujeto pasa a ser un actor político. A mi concepto, el ciudadano es un actor político fundamental, ¿no? Y en este momento, en este singular momento del acontecer histórico de Bolivia o de América Latina, por un conjunto de reformas estructurales que se le han hecho al Estado, prácticamente hablamos de una ciudadanía generalizada, socializada. Yo quería hablar del tema de Nación Camba con Sergio Antelo, precisamente porque él tiene una vocación más filosófica, una percepción histórica de los fenómenos, y nos permite ubicar el término Camba desde esa perspectiva, que es mucho más generosa, sin caer en los convencionalismos, en las percepciones muchas veces prejuiciosas que hay del tema. ¿Cómo ubicaríamos al Camba como fenómeno histórico, como fenómeno ideológico también? Bueno, hay dos percepciones de lo Camba, ¿no? Una percepción desde afuera, digamos desde los Andes, ¿no?, que para los andinos lo Camba era todo lo que está ubicado en la zona de los llanos, ¿no? Para nosotros, obviamente, en el contexto de una sociedad de clases, lo Camba era exactamente lo peyorativo, lo despectivo, ¿no? Curiosamente, digamos, cuando nosotros asumimos la categoría Camba como una categoría identitaria, ¿no?, tomamos exactamente lo despectivo como identidad. Es una especie de tentativa obligatoria de rescate, ¿no?, de la esencia fundamental de lo propio, de lo nativo, ya que resulta absolutamente imposible pensar en una cruceñidad, si el término cabe, a partir solamente de la versión hispanista de Santa Cruz. El himno cruceño es un himno fuertemente influenciado por las corrientes hispanistas, no solamente en Santa Cruz, sino en América Latina, particularmente Sarmiento y toda esa gente en Argentina, ¿verdad? Y ese himno, digamos, expresa una ideología de la clase dominante en su momento, ¿no? Y nosotros planteamos a través de una contracultura el rescate de la subalternidad, si el término cabe, ¿no es cierto?, imponiendo el concepto Camba como un proceso identitario. Pero aclárome de que a partir de la formulación de lo Camba han habido, por supuesto, distintas reacciones. Y precisamente ese ha sido el objetivo de colocar un término de esta naturaleza. Por un lado, digamos, ha habido una fuerte reacción local contra lo Camba, ¿no?, de aquellas personas que de alguna forma se identificaban con los hispanos, con lo español, que ha sido uno de los peores imperios del mundo, ¿no? Y de otra parte, visto desde afuera el problema, se ha abierto todo un debate de qué es lo Camba y qué no es lo Camba, ¿no? Pero yo creo y presumo de que la base identitaria de lo Camba, si el término cabe también, reside fundamentalmente en nuestra raíz, en nuestra matriz indígena. Es absolutamente imposible pensar en la cambitud, o pensar en la cruceñidad, o hablar de la nación Camba, si el término cabe, ¿no es cierto?, solamente a partir del concepto de la hispanidad. Estamos profundamente imbricados con el proceso indígena, por el mestizaje. O sea, se reconoce un componente que además de étnico es también un componente de clase, porque se está destacando la posibilidad del Camba como un sujeto distinto al hispano, distinto al cachupín, al chapetón, ¿no?, al que ha nacido, el que es descendiente de españoles. Y me parece importante esa precisión porque muchas veces se cree que Nación Camba es un espacio oligárquico, es un espacio que representa solamente a los que vendrían a ser descendientes de españoles,
cuando más bien en esta interpretación histórica, ideológica, sería más bien un espacio democrático que permite rescatar a ese Camba que ha sido negado por el proceso colonial. Exacto, lo Camba, lo indígena, lo nativo, ha sido negado por ese proceso colonial precisamente, ¿no? Por su carácter de clase o grupo subalterno. Nosotros asumimos dos categorías fundamentales, lo Camba como expresión de lo popular, ¿no? Y asumimos la fecha de la derrota de la batalla del Pari, donde las fuerzas cruceño-argentinas fueron derrotadas por las fuerzas españolas. Son dos hitos, digamos, asumir la derrota como un comienzo de un proceso libertario, ¿no es cierto?, y asumir lo Camba como un proceso identitario. Después de haber sufrido los primeros embates en cuanto a la interpretación de lo Camba, en este momento, a mi concepto, ya ese debate ha sido, a mi concepto, absolutamente superado. Ya no nos interesa, digamos, debatir si el Camba existe, si no existe, si viene de los indios, de los no indios, si es contra los españoles o a favor, eso no nos interesa. El asunto es que hemos logrado convertir, o digamos, hacer de lo Camba, convertir lo Camba en una categoría política, que es lo que nos interesaba, ¿no? Entonces, me ratifico, no nos interesa discutir si somos o no somos Camba, pero sí, es una categoría política, ¿no? Es una fuerza, digamos, que impulsa el proceso de cambio. Una categoría política desde el punto de vista del reconocimiento de un espacio en el debate público, seguramente. No necesariamente una categoría político-electoral. No. En ningún momento nosotros hemos pensado construir a partir de lo Camba, digamos, un... ¿Pensaba en Carlos Dabdú, por ejemplo? No. Carlos Dabdú aclaróme de que él ha sido fundador del movimiento Nación Camba, ¿no? Y como una persona mayor de 18 años tiene todas las prerrogativas, ¿no es cierto?, de asumir su rol político que él quiera asumir. Con la particularidad de que en el movimiento Nación Camba están presentes muchas tendencias políticas, muchas corrientes ideológicas, ¿no? Hay desde la izquierda, el centro y la derecha, ¿no? En consecuencia, digamos, las personas pueden asumir su rol político que estimen conveniente, ¿no? Siempre que no comprometan la estructura de la organización. Hay un aspecto, no sé si coincide Sergio, que en mi criterio debería deslindarse, debería separarse. La visión autonomista que asume gran parte del pueblo cruceño no está necesariamente vinculada a una reivindicación de carácter nacional o regional. La autonomía, en mi criterio, permite profundizar la democracia, favorece la posibilidad de que los diferentes departamentos del país elijan a sus autoridades, administren recursos, administren competencias, y estos son en alguna medida referentes, expectativas de naturaleza democrática que están más allá de la reivindicación de carácter regional o nacional. No, evidentemente nuestro concepto, ¿no? Digamos, el replanteo autonómico significa una ruptura con el Estado colonial, de alguna forma. Hay que entender de que a partir de la famosa Declaración de la Independencia de 1825, no hay absolutamente ninguna diferencia en el Estado prerepublicano colonial y el Estado republicano posterior, ¿no? Ambas son categorías coloniales. Hay lo que algunos llaman la colonialidad del Estado, ¿no? En la época colonial, por ejemplo, nosotros éramos colonia española, y ahora en la época republicana somos colonia del Estado central. O sea, no ha cambiado prácticamente, absolutamente nada con relación a la colonia de antes y a la colonia del después. Entonces, de alguna forma, digamos, el proceso autonomista o autonómico rompe un poco la estructura colonial del Estado. Y además aclaro de que no es una reivindicación exclusivamente cruceña, si el término cabe, ¿no? Es una reivindicación que a los pocos ha ido, digamos, penetrando, a pesar de las resistencias obvias, ¿no?, que todo proceso de cambio suscita, ha ido penetrando las distintas capas sociales, económicas o políticas del conjunto de la bolivianidad que se llama, ¿no es cierto? Y en algún momento sufrirá, digamos, mejor dicho, se ratificará como un modelo de Estado, creo yo. Pero coincidimos en que a un potosino, a un pandino, le interesa la autonomía desde el mismo punto de vista democrático que a un cruceño. Va a elegir a sus autoridades, va a administrar sus recursos, va a administrar sus competencias. Es decir, no sería una reivindicación de naturaleza regional, sería más bien una expectativa de naturaleza democrática que concierne al conjunto de los ciudadanos, más allá del azar necesario y fortuito de haber nacido en alguna parte. Sí, evidentemente, por ejemplo, el año 1957, 58 por ahí, Santa Cruz reivindicaba por la vía de la ley Bush, ¿no es cierto?, la asignación del 11% por el concepto de regalías.
y todo el país se opuso, porque se suponía que eso iba a trascender, digamos, en un proceso secesionista, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Se enviaron tropas y hubieron exilados y algunos muertos, etcétera. Bueno, sin embargo, en el presente momento, el que menos se ha beneficiado del proceso, digamos, de la regalía de Santa Cruz, Tarija es un potencial gasífero, ¿no es cierto? Cochabamba tiene más dinero que Santa Cruz y ahora Chuquisaca entra también en el escenario de la regalía petrolera, ¿no? Y posiblemente en algún momento ingresará La Paz, Beni, Pando, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente las reivindicaciones que se presentan como esencialmente regionales, entre comillas, ¿no es cierto?, acaban siendo nacionales. Con relación al proceso autonómico, como toda idea tiene tres procesos, ¿no? La primera fase del proceso consiste en ridiculizarla, esa idea. La segunda fase consiste en atacarla sistemáticamente por todas las vías posibles e imaginarias. Hay 40 páginas de internet en todo el mundo que nos atacan, de fascistas, nazistas, racistas, xenófobos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la tercera fase es la aceptación del proceso como tal, ¿no? Posiblemente con relación al tema autonómico, en este momento hay una fuerte resistencia por la identidad, la autonomía con Santa Cruz, ¿no? Y porque había una campaña mediática en contra de este proceso. Pero si los amigos andinos comienzan a repensar un poco su propia realidad, verán las ventajas que pueden obtener de un proceso de profundización de la democracia. Y llegará el momento en que será asumida inclusive por ellos mismos. Ahora, en una visión autocrítica, y este es un debate que hemos tenido, vos y yo, y hemos tenido en diferentes escenarios en los últimos años, también me parece que no hemos sabido presentar los cruceños la demanda autonómica desde esa visión más universal, más democrática, de manera que pueda ser más aceptada sin prejuicios, sin malas interpretaciones en el resto del país. Si presentáramos la autonomía precisamente como una reivindicación que permite favorecer espacios democráticos en el conjunto del país y no como una reivindicación regional, probablemente sería más aceptada. Bueno, según numerosos autores, dicen que una idea, una ciencia o un desarrollo no es posible socializarlo originalmente, siempre nace a algún punto, ¿no? Digamos, los desarrollos económicos, hablemos de cualquier país o continente, no son parejos. Y es normal que tenga oposición al principio. Es normal, digamos, el desarrollo, por decir, económico, industrial del Brasil parte en San Paulo, ¿no es cierto? El desarrollo económico de los Estados Unidos parte, digamos, del este hacia el oeste, ¿no es cierto? O sea, siempre hay un centro que plantea el desarrollo, plantea la tecnología. No todo el mundo descubre, digamos, la vacuna contra el SIDA, ¿no? O sea, alguien la descubre esa vacuna en algún punto, por cualquier razón o naturaleza. Entonces, por lo tanto, digamos, resulta imposible a partir de la formulación de la idea autonómica, no que a mi concepto es una idea limitada, lo que significa, digamos, una profundización democrática. Podríamos pensar en unas cosas mucho más avanzadas que la autonomía, ¿no? Obviamente, Santa Cruz ha sido mucho más sensible a estos cambios por un proceso histórico diferente al andeboliviano, ¿no? Ha tenido una vieja tradición autonomista, el mero hecho fundacional inclusive, de 1561 adelante. Por lo tanto, hay una acumulación histórica que se transmite, se transmuta, se convierte, ¿no?, en una propuesta aparentemente regional, ¿no es cierto?, y que acabará en cualquier momento siendo una propuesta nacional. Es como, por ejemplo, los propulsores del capitalismo, ¿no? La Revolución Francesa no se podía hacer en todo el globo, se hizo en París, ¿no es cierto? La Revolución Industrial no se hizo en todo el globo, se hizo en Inglaterra. Y ahora tiene un carácter universal. Por eso, o sea, en alguna parte surge el foco. Pero digamos que, como una primera aproximación, diríamos que la autonomía es una conquista democrática, más allá de ser una bandera regional. Es la profundización de la democracia, ¿no? O sea, fundamentalmente. Y la profundización de la democracia no le concierne exclusivamente a los cambas, a los collas o a los chapacos, sino al conjunto de los ciudadanos. Es decir, estamos profundizando la democracia en el conjunto del país cuando proponemos la autonomía. Seguro. Ahora hay una particularidad, o sea, en cuanto al movimiento Nación Camba se refiere. Nosotros vamos más allá de la autonomía. Esto quiere decir de que la autonomía es un medio, no es un fin, ¿no? Siendo autonómicos podemos ser inclusive hasta más pobres o peor, ¿no? Yo creo que la autonomía es un carril, digamos así, que nos puede conducir hacia un proceso diferente. Nosotros pasamos, digamos, a la segunda fase, ¿no?,
de lo que consideramos como el proceso autonómico hacia el cambio de algo, ¿no? Y tenemos, este es uno de los documentos, se lo voy a dejar, está en nuestra página web nacioncanvas.net, ¿no? Que se llama Hacia la toma del poder total, ¿no? Aquí, digamos, explicamos el porqué de Nación Canvas y hacia dónde va la Nación Canvas. Y finalmente, en la parte final de este documento, proponemos una revolución social como propuesta de cambio en Santa Cruz, que puede salir de acá, ¿no es cierto?, pero se puede generalizar igual que la Revolución Francesa en todo el país o en toda América Latina. Además, quería decir lo siguiente, ¿no? Gracias. De que, tomando como ejemplo el proceso de integración europeo, ¿no? Por ejemplo, se verifica de que se manejan prácticamente dos niveles sustantivos en cuanto a la articulación de los estados, ¿no? Por un lado está lo supra, o sea, lo supranacional, ¿no? Como el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, y de otra parte, digamos, está la participación activa de las comunidades. La tendencia en Europa no es hacer una federación de estados, sino una federación de comunidades, esa es la tendencia. En el caso particular de América Latina, yo creo, después de las distintas reuniones frustradas, ¿no es cierto?, como la reunión de Quito de los presidentes, algunos presidentes, y distintas tentativas como el Mercosur, el Pacto Andino, etcétera, etcétera, se ha avanzado muy poco en la articulación de un proceso integracionista de América Latina porque no han participado las comunidades ni los pueblos, ha sido una integración de estados, ¿no? Yo creo que el momento, por ejemplo, de que comiencen a participar los pueblos en este proceso integracionista, vamos a avanzar mucho más rápidamente por la vía de los estados, ¿no? Entonces, a pesar de que los microestados o los micronacionalismos, nosotros somos nacionalistas, ¿no? Nacionalistas Canvas, si el término cabe, ¿no? En la medida que estos nacionalismos o subnacionalismos vayan rearticulándose en el conjunto de América Latina, es mucho más fácil, a mi concepto, establecer, por ejemplo, para nosotros relaciones con Mato Grosso, por citar un ejemplo, ¿no? Partiendo de una visión de Estado más amplia, aprovechando un espacio más generoso de análisis, ¿no es mejor proponer la desnacionalización del debate del Estado, tomando en cuenta que Bolivia es un Estado con muchas naciones? ¿No sería más oportuno, más pertinente reconocer que el Estado, en la tradición jurídica al menos, es un orden jurídico en el cual coexisten diferentes nacionalidades, en vez de poner tanto énfasis en el acento nacional? Bueno, yo solo entiendo, digamos, de que Bolivia es un país esencialmente multinacional, como lo es América Latina también, es multinacional, ¿no? Pluricultural, multiétnico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros pensar en un proceso absolutamente fracasado de molde colonial como es el unitarismo, y es el Estado centralizado homogenizador, yo creo que eso nos ha conducido históricamente al fracaso. En lugar de haber producido, digamos, este unitarismo centralizador, típico modelo de la Revolución Francesa, ¿no? Modelo pequeño burgués, si el término cabe, eso, en lugar de haber unificado el Estado Nacional, lo ha disuelto más bien. Lo ha debilitado, lo ha disuelto, ¿no? Porque los protagonistas de la política nacional boliviana fundamentalmente han sido los titulares del Estado, ¿no? Un régimen esencialmente presidencialista, y los pueblos han sido subcategorizados, han sido subalternizados, ¿no? Reconozco, digamos, la gran bronca que tienen las nacionalidades quechua, aymaras, guaraníes, etcétera, etcétera, ¿no? Por su marginamiento histórico del Estado. Y no solamente las etnias, ¿no? Las nacionalidades étnicas, sino también, por ejemplo, los pueblos en este país, los pueblos, ¿no? O las nacionalidades, las otras nacionalidades han sido subalternizadas al Estado central. Yo le podría decir de que el Estado central, cuando transmite ideológicamente lo que es la nacionalidad, entre comillas, boliviana, ¿no? Fíjese usted, pone un mapa con unas pérdidas territoriales cuantiosas. Si usted verifica, digamos, qué es lo que se ha perdido, ¿no? Usted descubre que el 1.000.000 de kilómetros cuadrados que aparentemente se ha perdido por la voracidad de los vecinos, ¿no es cierto? Usted descubre que la mitad lo han regalado, para comenzar, ¿no? No hay una explicación histórica. La segunda parte, más o menos unos 300.000 kilómetros han sido negociados, ¿no? Y otra parte ha sido vendida, ¿no? Y, digamos, en pérdidas territoriales por las armas es muy poco en realidad. O sea, podemos hacer un quantum, ¿no? Que no vale la pena en este momento. Pero transmite eso el Estado central,
transmite una especie de derrotismo, ¿no?, hacia los propios bolivianos, si el término cabe. Pero las categorías que utiliza Sergio, Estado unitario, centralista, inclusive la referencia histórica de las pérdidas territoriales que ha tenido el país, se pueden abordar desde la perspectiva del Estado como un conjunto multinacional sin necesidad de abordarlo desde la perspectiva de una nación particular. Yo creo que lo pertinente sería abordarlo de una posición multinacional. Y es nuestro abordaje precisamente, multinacional. Pero esa multinacionalidad tiene que ser de alguna forma, digamos, articulada estatalmente, ¿no? Yo no creo que en el marco del unitarismo, porque, aclaro, digamos, el unitarismo es producto de la Revolución Francesa, ¿no? El Estado centralizado unitario es producto de la Revolución Burguesa, ¿no? O sea, la creación de los Estados nacionales en el siglo XIX, perdón, en el siglo XIX, la creación de los Estados nacionales ha sido la creación de burguesías, ¿no?, que han defendido, de las nuevas burguesías que han defendido sus espacios internos, sus fronteras nacionales para defender, digamos, sus prerrogativas propias de burguesía, ¿no? La diferencia, sin embargo, entre la formación de los Estados europeos por las burguesías nacionales y la formación de los Estados de América Latina, ya no por las burguesías nacionales, porque no existían burguesías nacionales, sino por las oligarquías. Oligarquía es una categoría política distinta de burguesía, ¿no es cierto? La burguesía formadora de Estado. La oligarquía inventó el Estado en América Latina. Yo creo que no estaba el conjunto de las regiones, ¿sí?, en América Latina preparadas para asumir la independencia nacional. ¿Sergio Antelo es marxista? ¿Cómo dice? ¿Sergio Antelo es marxista? Yo tengo formación marxista, o sea, soy un lector del marxismo. ¿Tiene más importancia en el análisis de Sergio Antelo la clase que la raza? Lastimosamente el marxismo clásico, digamos, ha cometido una equivocación histórica, ¿no?, porque ha centralizado la discusión y el debate en torno al tema de la lucha de clase, ¿no? Y ha descuidado, por ejemplo, el problema identitario, ¿no? Y se ha demostrado, por ejemplo, que la lucha de clases no ha funcionado en los términos que pensó originalmente el amigo Marx, ¿no? Las distintas, digamos, manifestaciones a nivel mundial de las identidades, del surgimiento de las identidades, a pesar del proceso globalitario o la globalización, demuestra claramente que en este momento, digamos, se da mucho más énfasis al tema identitario que al tema de clase. El tema de clase ha pasado a un segundo plano, aunque evidentemente quedan algunos resabios del Jurásico, como le llaman algunos, marxistas, ¿no? Del viejo marxismo, digamos, ¿no? Antes de la caída del muro de Berlín, hay varios que todavía viven, no ha caído el muro de Berlín todavía, ¿no? Yo encuentro una diferencia en el análisis que hace Sergio del análisis que frecuentemente hacen otros voceros de Nación Camba. En el caso de otros voceros de Nación Camba hay un énfasis excesivo en el componente nacional, en el componente étnico. Lo que me parece más amplio en el análisis de Sergio Antelo es que se incorporan otros elementos como, por ejemplo, el de clase, cuando se habla de la reivindicación del Camba. Entiendo que hay referentes universales que hacen posible distinguir que más allá de una reivindicación de naturaleza regional, hay una reivindicación de carácter más universal. A Sergio le interesa generar mayor equilibrio, mayor equidad entre el pobre y el rico, o entre el Camba y el resto de las nacionalidades. Mire, evidentemente, digamos, el nacionalismo identitario, lo vamos a titular así, que es un poco el nuestro, en parte, ¿no? Es una fuerza política movilizadora. Entonces a nosotros, digamos, la identidad nos interesa como fuerza movilizadora. Como fuerza social. Sí, como fuerza social movilizadora, porque los nacionalismos identitarios, como son, digamos, tienen un origen primario, si el término cabe, ¿no es cierto? Tiene una gran capacidad de movilización en torno hacia el logro de un objetivo cualquiera. Eso por un lado. Pero no nos interesa la confrontación absolutamente con nadie, ¿no? Nosotros hemos demostrado en la práctica, concretamente, de que somos integracionistas. Uno inclusive de nuestros postulados fundamentales de integracionismo. Ahora, lo que usted dice, por ejemplo, de que algunos portavoces, primero le aclaro que no, la Nación Camba no tiene portavoces, ¿no? No hay es una estructura totalmente informal. Algunos portavoces enfatizan, por ejemplo, a veces sin conocimiento de causa, el problema étnico, ¿no? Digamos, lo Camba frente a...
ellos tienen su propia, algunos tienen su propia visión de los hechos, pero yo creo que, como le digo, para nosotros, para mí por lo menos, Locamba es una fuerza de movilización identitaria, para movilizar, ¿no? O sea, al servicio de... Para llegar a un punto, pero no es el punto, o sea, no nos interesa eso. Nos interesa, digamos, utilizar el instrumento, ¿no es cierto?, para producir resultados posteriores. Evidentemente reconocemos de que, por lo menos en esta zona del mundo, del continente, nuestras burguesías, ¿no?, todavía están en un proceso formativo. La gran desgracia de este país ha sido que no ha tenido burguesía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, Chile, Brasil, etcétera, México. ¿Y ahora tiene burguesía este país? Yo no creo que tenga burguesía. Tiene una burguesía en proceso formativo, ¿no es cierto? ¿Los empresarios cruceños son burguesía? No, no son burguesía. Algunos puede ser que lleguen, digamos, a arañar. ¿Por qué no serían burguesía? Porque burguesía es una categoría distinta de rico. No todo rico es burgués, ¿no? Usted en el Alto de la Paz tiene una montonera de ricos por la vía del contrabando con Chile, inclusive, ¿no? El odiado enemigo de Bolivia, Chile, ¿no? Hay unos ricachos bárbaros. En Santa Cruz lo mismo, hay una montonera, no solamente Cambas, sino Collas también, ¿no? Que son ricos, pero no son burgueses, porque la diferencia sustantiva entre un rico y un burgués está en esta, ¿no? O sea, burguesía es una categoría cultural, además de clase, evidentemente, ¿no es cierto? Las burguesías son las grandes creadores, son las grandes revolucionarias de la historia, ¿no? Sin burguesía los países europeos no serían potencias, sin burguesía los Estados Unidos no serían potencias. Y una prueba contundente de la capacidad burguesa, por ejemplo, de un enemigo tradicional, comillas, de los bolivianos como el Chile, fue que la burguesía chilena en el año 1860-70 ya tenía una burguesía, ¿no? Con suficiente capacidad como para armar una política diplomática, con suficiente capacidad para armar, digamos, un ejército eficiente, ¿no? Tenía armadas, ¿no? Y un país con menos población, pero con más burguesía, ¿no? Y con más calidad, porque ahí está la calidad, la burguesía es calidad, no es cantidad, ¿no es cierto? Un solo país con menos población le saca la quinta a dos países que tenían más población, pero tenía oligarquía, no tenía burguesía. Esa es la diferencia. ¿Podríamos plantear en el debate de la nación la necesidad de construir espacios eclécticos que efectivamente rescaten visiones, por ejemplo, de los pueblos originarios y visiones de lo que es el mundo occidental con sus formas políticas como la democracia liberal? Recuerdo un texto de Enrique Dussel. Enrique Dussel dice: en 1492 hubo un descubrimiento geográfico y un encubrimiento cultural. El gran reto de las democracias latinoamericanas es pasar del descubrimiento al desencubrimiento. ¿Cómo hacemos para desencubrir esas culturas que fueron precisamente encubiertas por la lógica violenta del proceso colonial? ¿Cómo construimos espacios suficientemente eclécticos, sincréticos, en los cuales, en vez de existir un desencuentro, haya más bien un encuentro de diferentes culturas que hagan que el Estado efectivamente sea un crisol de nacionalidades? Hay una particularidad, ¿no? Quienes levantan o descubren las culturas precolombinas, si la vamos a titular, fueron precisamente los hijos de europeos, ¿no? Hay una serie de autores indigenistas, Fausto Reynaga inclusive. Resulta que hacia 1900, por ejemplo, casi todos los latinoamericanos se identificaban mucho, ahí estaba René Moreno también, ¿no? Se identificaban mucho con las culturas europeas, se consideraban europeos, ¿no? Cuando ellos llegan a Europa, descubren que no son europeos. Es el primer gran descubrimiento de la intelectualidad de América Latina, ¿no? Entonces vuelcan su mirada hacia adentro. Ahí comienzan a descubrir, por ejemplo, los valores, ¿no?, de las culturas no indígenas, de las culturas de las civilizaciones, ¿no? Aztecas, mayas, incas, etcétera, etcétera, ¿no? Y comienzan a rescatar esos valores como un proceso identitario para anteponerse a los imperialismos europeos, como una forma de decir: yo soy latinoamericano y tengo también raíces, porque ellos descubrieron que no eran europeos. Es lo que le pasa, por ejemplo, al himno cruceño, ¿no es cierto? Canta España, la España gloriosa, el lado benigno, etcétera, etcétera. España ha sido el peor imperio del mundo, ¿ya? Pero se le canta así, ¿por qué? Porque en ese momento el tipo que escribió ese himno tenía una fuerte inspiración hispanista. Entonces, ahí se comienza a descubrir la importancia de las culturas nativas. Yo creo que, digamos, nosotros estamos no obligados por las circunstancias, sino obligados por la realidad histórica
No podemos desligarnos de nuestras raíces mestizas. Es absolutamente imposible. Uno será más blanquito que otro, y etcétera, no, otro más negrito que otro. Pero fundamentalmente, tanto en lo étnico como en lo cultural, nosotros somos producto de un largo mestizaje, ¿no? Entonces, en ese marco, yo creo que hablar, por ejemplo, de etnicismo radicalista, ¿no es cierto?, es muy vigente actualmente en virtud de un conjunto de factores que no vale la pena analizar, ¿no? O digamos un radicalismo blanquista, por decir así, europeísta, en estos términos, ¿no es cierto?, es totalmente improcedente. Ahora, a su pregunta, digamos, creo que habría que buscar un sincretismo, ¿no?, que permita, respetando la identidad de los pueblos indígenas, respetándola, y que ellos respeten la identidad de los mestizos, ¿no?, porque ellos también son mestizos culturales de alguna forma. Yo creo que es posible hacer o proponer, porque hay propuestas de varios autores en ese sentido. Casanova es uno, un mexicano, propone, en lugar de una asimilación de esas culturas, ¿no?, hacia la nuestra, ¿no?, que es una cultura evidentemente occidental, cristiana, judeo-cristiana, etcétera, etcétera, ¿no?, se propone más bien una integración con identidad. O sea, que ellos no se mantengan fuera del proceso. Yo estoy de acuerdo con eso. Que no se mantengan fuera del proceso de las innovaciones tecnológicas, ¿no es cierto?, los avances, que se integren a la sociedad nacional o a la sociedad internacional, como usted llamar, ¿no?, pero que se integren con su propia identidad. Yo no estoy de acuerdo con el tribalismo que pregona alguna gente, ¿no?, en el sentido de que nosotros, la etnia toba, ¿no?, tenemos que ser toba, y me pongo una pluma en la cabeza, ¿no es cierto?, y me voy al Parlamento Nacional de toba, ¿no? Eso, digamos, está bien como folclore, pero no corresponde a una realidad objetiva. Y no construye esa visión multinacional del Estado, que es fundamental para que coexistan diferentes razas, coexistan diferentes pueblos. Quiero darte un ejemplo a propósito de ese sincretismo. Cuando se hizo la ley de participación popular, se partía del reconocimiento de dos tradiciones: la tradición occidental del municipio y la tradición precolombina de la comunidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando visité Pucarani, un campesino, Paulino Apaza, me dijo: nosotros desde aquí, desde la comunidad, somos los verdaderos albañiles de la democracia. Y yo recordé un texto clásico de Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, que dice: es en el municipio donde reside el espíritu de los pueblos libres. Ambas frases, que pertenecen a tradiciones históricas distintas, pueden ser muy compatibles en espacios que sean lo suficientemente eclécticos, sincréticos: municipio, comunidad, Tocqueville y Apaza. Nosotros desde aquí, desde la comunidad, somos los verdaderos albañiles de la democracia. Es en el municipio donde reside el espíritu de los pueblos libres. Es posible plantear políticas de naturaleza pública en las cuales se puedan incorporar tradiciones que aparentemente son contradictorias, pero que más bien pueden ser complementarias. Tocqueville y Apaza, municipio y comunidad. Yo creo que sí, digamos, una crítica que en mi concepto se le formuló o le formulamos a la ley de participación popular o a esta ley municipalista, si el término cabe, es el hecho de que se aplicó un modelo característico occidental, ¿no?, a una realidad sociológica, ¿no?, cultural distinta, ¿no?, porque el municipio, tal como lo concebimos nosotros, digamos, es un municipio de molde europeo, ¿no? Es un municipio, el famoso cabildo, ¿no?, europeo, colonial. Entonces, aplicar esos modelos sobre comunidades que tienen características diferenciadas, ¿no? Obviamente hay un choque cultural. Yo creo que debería buscarse una fórmula, habría que estudiarla, no tengo la respuesta a mano, una fórmula que permita incorporar esa diversidad, ¿no?, en una estructura tal vez híbrida, si el término cabe, ¿no es cierto?, mezclando lo occidental con lo no occidental, ¿no es cierto?, para producir un modelo de Estado que sea funcional y orgánico, digamos, los intereses del conjunto de la comunidad, ¿no? Pero se reconoció, por ejemplo, los usos y costumbres de las comunidades, la personalidad jurídica a cada una de esas organizaciones de base se la concede en atención a sus usos y costumbres, sin imponer requisitos formales que son convencionales en la visión del Estado occidental. Pero bueno, es otro debate, era simplemente para mostrar
el ensayo de buscar espacios eclécticos, ¿no?, de buscar espacios sincréticos en los cuales puedan coincidir tradiciones precolombinas con tradiciones occidentales, ese esfuerzo por construir un Estado multinacional. En el debate del Estado hay dos tradiciones, una sociológica y una más bien jurídica, ¿no? La sociológica es la más difundida, que propone que la nación, ¿no?, es esa comunidad de lengua, de costumbres, de historia y además una visión común, ¿no? Y la tradición jurídica, que más bien considera que el Estado es un espacio convencional en el cual existe una suerte de pacto entre diferentes nacionalidades para construir espacios más amplios. La visión jurídica tiene a Hans Kelsen, que precisamente dice el Estado es un orden jurídico, ¿no?, más allá de las nacionalidades que coexistan en ese espacio jurídico. A eso me refería cuando te decía, tal vez sea más oportuno democráticamente desnacionalizar el debate del Estado, partiendo del reconocimiento de que existen distintas naciones, construir un espacio jurídico en el cual esas diferentes nacionalidades puedan hacer una suerte de pacto, una suerte de convención que permita coexistir más allá de las diferencias, partiendo del reconocimiento además que en lo de ser irremediablemente diferentes, en eso sí que nos parecemos todos. Bueno, como te gusta la filosofía igual que a mí, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Yo creo lo siguiente, ¿no? Los estados en el mundo, todo el mundo, han sido creaciones artificiales, han sido creaciones de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, ¿no? El pacto estatal boliviano no ha sido un pacto de los pueblos de abajo, que se han puesto de acuerdo para crear el Estado boliviano, ha sido una resolución del señor Sucre, ¿no?, con los bolañetas, así de simple, ¿no? Criollo mestizo además. Claro, criollo mestizo, ¿no es cierto? Entonces, una disputa de poder de los hijos de los españoles que estaban cansados de depender de la metrópoli, pero no la construcción de un Estado nacional que reconozca las identidades originarias. Fue una pelea entre padres e hijos, Así digámoslo en otros términos, ¿no es cierto? Y tal es así, por de ejemplo, la misma familia europea, digamos. de la misma familia europea, eran los Olañetas y compañía, eran tipos, digamos, de la rancia, ¿no es cierto? Su papá era español o algo por el estilo, meta. Entonces, la creación de estos estados en América Latina particularmente ha sido una creación artificial de arriba hacia abajo, por decreto supremo. O sea, no se ha dado el pacto de abajo hacia arriba, de los pueblos, ¿no es cierto? Tal es así, por ejemplo, que veamos dos ejemplos típicos de la crisis de los estados de América Latina. En Brasil, por ejemplo, solamente al concluir la guerra entre el centro y el sur, el norte y el sur, el centro y el sur, ¿no sé, con los farrapos, ¿no?, que la guerra, digamos, la guerra interna concluye más o menos en 1840, recién el Brasil comienza a ser Estado nacional con la derrota de los disidentes internos, ¿no? O sea, ¿quién derrota? El rey. Impone, digamos, ¿no es cierto? En la Argentina, las guerras civiles, ¿no?, y la disidencia interna, inclusive Buenos Aires se declaró independiente, la Argentina, ¿no? Recién en 1860 se puede hablar de un Estado argentino, recién, ¿no? Y el grito de independencia, que eran realistas, además, los del Cabildo de Buenos Aires eran realistas, ¿no? Pusieron hasta virrey ahí, ¿no? Recién, después de ¿cuántos? 50 años se puede hablar de un Estado nacional. ¿Cuándo nosotros podemos hablar en Bolivia de un Estado nacional? Recién, tal vez, de 1950, ¿no? Tal vez, digo, ¿no?, de un Estado nacional. Antes el Estado nacional era cuatro gatos, ¿no es cierto? Es una oligarquía funcional a la explotación de los recursos naturales. La plata primero, el estaño después, ¿no es cierto? Y después la burocracia de Estado con el capitalismo de Estado, ¿no es cierto? Y de ahí no pasaba el Estado Nacional Boliviano. Tal es así que han publicado un mapa el 6 de agosto con todas las parillas territoriales de Bolivia. Y ya les he dicho, la mayor parte fue vendida y regalada, ¿no es cierto? O sea, nosotros éramos tierras de agregación, según Jaime Mendoza, no valíamos nada. Recién ahora, digamos, con el acortamiento de las distancias por las vías aéreas, por los medios de comunicación, porque ciertos productos han ingresado al mercado internacional, hablemos de la soya, por ejemplo, ¿no?, y otros más, es que nos hemos incorporado a los circuitos internacionales del comercio. Pero la construcción del Estado Nacional en Argentina tiene características más bien excluyentes, ¿no?, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, con lo que fue Rosas, con lo que fue Roca, con la mentalidad de Domingo Faustino Sarmiento. Es una visión mucho más europea
que una visión de eclecticismo, de sincretismo, de encuentro cultural. Es una visión europea, por eso digo, digamos, Sarmiento y compañías limitadas, incluido René Moreno, que era de esa corriente. Darwinista social, ¿no? Sí, darwinista social, evidentemente, ¿no? Era una visión más europea. De ahí por qué, por ejemplo, el gran virreinato del Río de la Plata, que era el concepto que tenía Bolívar originalmente, ¿no? Para formar los estados de América Latina, se rompe. Primero rompe Paraguay, ¿no? A través de Francia, Rodríguez de Francia. Pero lo que quiero decir es que ese modelo entonces a nosotros no nos serviría, porque en este caso estamos en un país que está reconociendo, no solo constitucionalmente, sino también en el debate sociológico, este debate es un ejemplo de ello, está reconociendo distintas nacionalidades, muchas de las cuales no obedecen a la tradición occidental. El proceso de construcción del Estado Nacional en Argentina parte más bien de un desconocimiento de esas tradiciones culturales. La Argentina se ha caracterizado, inclusive hasta el día de hoy, por tener un carácter profundamente europeísta, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de nosotros, que de alguna forma se dio un mestizaje, ¿no? Hagamos abstracción de todo lo negro de la historia, pero se dio un mestizaje, ¿no es cierto? En la Argentina, al sector indígena, directamente, igual que los norteamericanos, lo liquidaron. Se llamó la guerra en la frontera, ¿no es cierto? La expansión del territorio de los europeos hacia adentro, ¿no? Hacia el interior, a punta de balas, ¿no? Eso, digamos, ha hecho hasta hoy día de la Argentina un país europeo, ¿no? De ahí por qué, digamos, las disidencias con relación, además fuertemente centralizadas. El centralismo en Argentina ha sido lo que ha predominado, las guerras civiles, ¿no? De ahí por qué Uruguay, ¿no? Con todas sus chiverías, es terrible, ¿no? Uruguay se separa, Paraguay se separa y se pega el Alto Perú, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, desde luego. Y Argentina sigue siendo un país europeo. Ahora, en el caso, por ejemplo, los países que tienen mezcla de trópico con Andes y todo lo demás, evidentemente las culturas andinas se caracterizan por una fuerte personalidad nacional, indiscutiblemente, ¿no? En cierta medida yo le doy la razón, por ejemplo, a Felipe Quispe, ¿no? Cuando habla de la nación aymara, ¿no? Es una nación subyugada, ¿no? Ahora, que pretenda, digamos, que tenga poses imperiales y con relación a los otros es una cosa distinta, ¿no? Porque le vamos a salir nosotros al frente, ¿no? Ahora aparecen tendencias, por ejemplo, de la nación quechua, ¿no? De las naciones chiriguanas. Hay varios libros sobre la nación chiriguana, la nación guaraní, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que considerar de que gracias o no gracias, como querramos llamar, al mestizaje, en realidad nuestras etnias, que no pasan del 5% de la población total, ¿no? Nuestras etnias están profundamente mestizadas, ¿no? Yo conozco más o menos la chiriguanía, ¿no? Y usted ve indígenas rubios, más rubios que muchos rubios de algunos clubes, ¿no? De algunas fraternidades. Ahora, el mestizaje en algunos casos es entendido como riqueza, en otros casos es entendido como pobreza. Quienes plantean, por ejemplo, visiones etnicistas puras, entre comillas, consideran que el mestizaje sería una suerte de pobreza. Quienes planteamos visiones eclécticas, visiones sincréticas, más bien partimos del reconocimiento de que el mestizaje es una riqueza. Alguna vez en un debate decíamos, ojalá que no tengamos la pobreza de convertirnos en la mezquindad de ser una nación. Porque una nación supone de manera arrogante la pretensión de que no es mestiza. En la medida en que reconocemos en el mestizaje una riqueza que nos permite, en el buen sentido, contaminarnos de distintas costumbres, de distintas visiones, entonces no caemos en la mezquindad de ser tan pobres, de construir una nación con pretensiones puristas. Yo no creo en lo personal que en el mundo, excepto tal vez algunos pueblos como el Japón, puras. No hay tal pureza, ¿no es Así cierto? es. Porque inclusive los propios europeos, los asiáticos, se los han pasado por debajo a todos, ¿no es cierto? Y por encima también, si el término cabe, ¿no? Las famosas invasiones del Imperio Romano y todo lo demás, ¿no? Inglaterra, digamos, Inglaterra no existe. Ya ahora la identidad nacional de los ingleses es el Reino Unido, el king, el rey, o la reina en este caso, es el factor de unidad nacional de los distintos reinos, ¿no es cierto? Y en Inglaterra o en el Reino Unido no hay tales ingleses, hay de todo, ¿no es cierto? Desde digamos, tipos de naturaleza hispánica, los romanos, la presencia romana, ¿no? Hasta, por ejemplo, los druidas, ¿cómo se llama esto? No, de distintas nacionalidades, o sea, inclusive en la propia España es un mosaico de pueblos, ¿no? La propia Francia. Podríamos decir que la pretensión
a alcanzar esa pureza supone una deficiencia en el análisis sociológico, en el análisis histórico y además una pobreza desde el punto de vista moral? Yo creo que sí, porque inclusive lo siguiente, ¿no? El nacionalsocialismo, por ejemplo, Hitler utilizó el factor raza como pureza, digamos, como fuerza de expresión nacionalitaria, ¿no es cierto?, para poder responder a un proceso, digamos, ¿no? Es largo analizar el término del fascismo, del nazismo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el fascismo español y el fascismo italiano ya no usa la raza como factor de nucleación, de nucleamiento, digamos, ¿no?, como factor de fuerza. Ya usa otras cosas, usa, digamos, el pasado imperial, ¿no?, de Roma, el pasado colonial de España. Ya no usa la raza, ¿no? Solamente Hitler usa la raza como factor de nucleamiento nacional, ¿no?, de pureza, digamos, ¿no es cierto? Yo no sé si los alemanes son puros, porque por ahí han pasado nuestros amigos del Asia, ¿no?, los mongoles y compañía. Bueno, entonces, yo no creo, así en dos palabras, que exista ni siquiera argumentos posibles para decir que existen razas puras. Posiblemente manchas minúsculas en el planeta, ¿no?, se den con esta característica. Pero no solamente, y quiero insistir en eso, como una constatación histórica o como una constatación sociológica, sino también desde el punto de vista ético, cuando se plantea un ideal, proponer una nación pura es una pobreza en la medida en que nos impide reconocer una serie de cualidades, de virtudes que provienen muchas veces de otras culturas y que permiten configurar un escenario mucho más rico, un escenario mucho más amplio. Es que ya te he respondido que nación pura no existe como tal, ¿no es cierto? Ni siquiera, no es ético decir, no existe nación pura. En los nacionalismos, tanto los nacionalismos imperiales como los nacionalismos subalternos, cierto que no cabe, han utilizado la nación como una fuerza política, ¿no?, para responder a una agresión. Por ejemplo, los procesos nacionalistas en América Latina en la década de los 40, 50, digamos, Vargas en Brasil, Perón en Argentina, ¿no es cierto?, una montonera de tipos, ¿no?, los mexicanos, Cárdenas, etcétera, ¿no? Todos esos tipos utilizaron el nacionalismo no étnico, decir la raza mexicana es superior al imperio norteamericano, eso nunca lo dijeron, ¿no es cierto? Perón nunca dijo que los argentinos eran bellos y hermosos, ¿no?, para responder a, ¿no?, etcétera. Todo lo demás, el nacionalismo boliviano, inclusive por la vía de don Víctor Paz, nunca apeló al concepto racial, sino apeló, digamos, a la unidad nacional, a un nacionalismo económico, ¿no es cierto?, a un nacionalismo identitario, ¿no?, a los efectos de responder a un proyecto político, ¿no?, para traducirse, por supuesto, en fenómenos económicos como nacionalizar las minas de estaño, nacionalizar el petróleo, en el caso de Cárdenas, ¿no es cierto?, de ahí para adelante. Hay dos conclusiones que abusivamente me gustaría proponer, que son parte del debate que hasta ahora hemos tenido. La primera es que muchas veces las reivindicaciones que aparecen con rótulos regionales más bien tienen un alcance democrático que concierne a diferentes pueblos, a diferentes razas, a diferentes culturas. Eso ocurre en el caso de la autonomía. Y el segundo elemento es que efectivamente se pueden construir espacios lo suficientemente mestizos para reconocer a las diferentes nacionalidades que hay en los diferentes territorios. Bueno, yo creo, sí, de que en el caso particular del Estado boliviano, ¿no?, hay que reconocer que es un país mestizo, ¿no?, de alguna forma, tanto mestizo en el sentido técnico como en el sentido cultural. El mero hecho, por ejemplo, de que las poblaciones indígenas hubieran sido cristianizadas, ya esa es una forma de mestizaje cultural. El mero hecho de que de alguna forma, digamos, se vean obligadas a hablar el castellano, ya es un mestizaje cultural. Y además una cosa, si hablamos en la perspectiva de futuro, ¿no?, yo creo que los procesos de integración en América Latina se van a dar cuando comencemos a repensar la cosa de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Porque la junta de 4 o 10 presidentes en Cusco la vez pasada, hace un año atrás, si no me equivoco, ¿no?, intentando formalizar, ¿no?, una comunidad de naciones de América Latina, ¿no?, a mi concepto no tiene absolutamente ninguna trascendencia, porque no llega al fondo, ¿no? Somos nosotros los que vamos a hacer la integración con nuestra propia identidad. Yo respeto la identidad nordestina en Brasil, respeto la identidad del norteño argentino, la identidad del costeño, digamos, venezolano, lo que sea, lo que usted quiera, ¿no es cierto?, las distintas culturas mexicanas. Ahí en ese respeto a esa diversidad, porque existe la diversidad. Diversidad no necesita ser obligatoriamente una exclusión, ¿no es cierto?
hay diversidad de género, de todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? De cultura, de ideología y diversidad. Entonces hay que respetar la diversidad porque eso es parte de cualquier marco democrático. No respetar la diversidad o la diferencia, si existiera la diferencia, cualquiera que sea, ¿no? Inclusive el color del vestido, ¿no? Es antidemocrático. Te quiero plantear, aprovechando esta posibilidad de abordar sin prejuicios, de abordar de manera no simplemente convencional el debate de Nación Camba, una preocupación. En mi criterio, lo más devaluado en nuestra cultura, y hablo en el conjunto de la cultura occidental y también de las formas políticas que ha adoptado en los diferentes estados la cultura occidental, lo más devaluado es el individuo como expresión singular. Al individuo siempre se le pone un rótulo. Si uno no está en alguna comparsa, no pertenece al mapa de la desgracia. Hay que estar corporativizado, agremiado, sindicalizado, regionalizado, pero el individuo como expresión singular prácticamente no existe. Antes de preguntarme quién es Sergio Antelo, yo le pongo el rótulo, es Camba, o Roberto Barberí es Camba, o es joven, o es viejo, o es mujer, o es niño. Es decir, siempre hay referencias de naturaleza gregaria, de naturaleza indistinta, que calumnian la dimensión singular del individuo. En mi criterio es necesario reconstruir el paradigma individuo-ciudadano, que está más allá del azar necesario y fortuito de haber nacido en alguna parte. Don Manuel Castel, que lo debes conocer seguramente, ¿no es cierto? Tiene un libro bastante interesante sobre el tema de las identidades, ¿no? Fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI ha sido, digamos, la explosión de las identidades, ¿no? E inclusive se reconoce como identidad y diferencia el homosexualismo. Se están casando en la ciudad de Buenos Aires, la alcaldía casa a los homosexuales, y yo no lo veo ni bien ni mal, o sea, es su problema del tipo, ¿no es cierto? Entonces hay el surgimiento de la identidad, no la podemos desconocer. El hombre nada no existe, porque el hombre de alguna forma, o la mujer, ¿no? De todas maneras, el hombre busca siempre, es grupal, es tribal, salvando algunas excepciones. Por ejemplo, yo no soy grupal, no tengo fraternidad, no tengo comparsa, no tengo nada, ¿no? Pero el hombre es grupal porque solamente la identidad y el grupo le da seguridad de pertenencia, ¿no? O sea, es un problema de pertenencia. Yo pertenezco a la comparsa fulana y tal, yo pertenezco a la fraternidad de los tontochis, ¿no? O pertenezco a la fraternidad del gran poder, ¿no? Por ser más, y llegar más allá. O sea, siempre el individuo busca una forma de inserción social por la vía de alguna cosa, ¿no? Una prueba de eso, digamos, es el éxito de las religiones, ¿no? Usted ve, por ejemplo, que lo que se llama el protestantismo, o sea, estas religiones evangélicas, ¿no? Que vienen particularmente de los Estados Unidos, con distintos motivos, han sido un éxito. Pero el fenómeno social y el fenómeno histórico del corporativismo, de los particularismos, está muy claro. Lo que yo me pregunto es cómo hacemos para privilegiar categorías más universales. Por ejemplo, volviendo al inicio de nuestro debate, ¿cómo hacemos para privilegiar la categoría ciudadano por encima de la categoría Camba, Colla, Chapaco? Yo creo que habría que valorizar al ciudadano. Exacto. ¿No? El ciudadano no es valorizado. Que parte del reconocimiento del individuo, porque claro, ese es el origen de la ciudadanía. Claro. ¿No? Y el individuo está más allá de la circunstancia de ser Camba, de la circunstancia de ser Colla, de ser Chapaco, de ser chino, de ser gringo, de ser ruso. Obviamente, ¿no? Pero no hay una valorización de la ciudadanía. Ni de la individualidad. Yo creo que ese es el primer, digamos, primer aspecto que habría que tocar. Si yo me presento frente al Estado, cuando hablo de Estado nos entendemos bien, ¿no es cierto? Hablo a los aparatos del Estado, llámese alcaldía, prefectura, policía, lo que sea, ¿no? Renta interna. Y para eso usted no es Camba, ni es Colla, ni es Chapaco, es ciudadano. Yo soy una abstracción, soy simplemente una sombra, ¿no? Ahí comienza el desconocimiento de mi ciudadanía, ¿no es cierto? Se me trata mal, no se me atiende, se me clava multas, ¿no? Se me desprecia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque el primero que tiene que reconocer la ciudadanía es el Estado. Así es. Si nosotros no educamos al Estado en el concepto de la ciudadanía, ¿cómo nos vamos a reconocer a nosotros mismos? Yo reconozco en lo personal, te reconozco a vos como ciudadano y vos me reconoces a mí, ¿no es cierto? Pero no basta eso. O sea, tiene que haber una institucionalidad de la ciudadanía. El ciudadano tiene que estar por encima del nacional.
No importa que usted sea Camba, que usted sea Coya, que usted sea Chapaco. No, usted es ciudadano. Tiene derechos por el mero hecho de ser una persona dentro del Estado. Exacto, exacto. Me parece fundamental esa precisión porque permite reconocer una vocación democrática que está por encima de las visiones nacionalistas. Sergio, te invito a despedirte. Gracias por este debate. Bueno, gracias a vos, hombre, porque el debate ha sido un poco, digamos, un poco abierto, ¿no es cierto?, sin precisiones de ninguna naturaleza, pero de todas maneras nos permite exponer un poco, digamos, desmitificar algunos aspectos, algunas satanizaciones que se han hecho con relación a este movimiento, ¿no?, que, como te digo, ya ha superado su primera etapa, ¿no?, que ha sido el debate, digamos, de que si somos o no somos Camba, eso ya nos interesa otra cosa, ¿no es cierto? Ahora estamos en un proceso ya de avanzar hacia transformaciones mucho más profundas. Bueno, yo te agradezco. El domingo pasado recordábamos a Borges. Afortunadamente los argentinos tenemos una tradición tan modesta que nos impide ser tan provincianos como los europeos. Tal vez los bolivianos tengamos que sufrir la riqueza de nuestras tradiciones. Ojalá hayamos hecho una fisura juntos esta noche. Hasta el próximo domingo. Gracias.